La lucha libre profesional es un deporte espectáculo, que desde que empezó a ser la base de lo que ha sido, ha evolucionado de forma impresionante en todos aspectos, desde el cómo se perciben los encuentros, el cómo se presentan a los luchadores, e inclusive, más básico aún, incluso el desempeño y los movimientos dentro del cuadrilátero de los mismos se han visto en constante cambio a lo largo de más de 150 años, por lo que no es raro que con el paso del tiempo ciertas movidas pasen más al desuso, o su función tienda a cambiar de ser un finalizador, a un mero recurso de trámite más. En este último aspecto, mayormente y sobre todo en promociones que dan mayor luz verde a sus luchadores para la experimentación, esta evolución tiende a verse motivada por la búsqueda de la innovación y una mayor vistosidad, lo que en numerosas ocasiones ha desembocado en la creación o evolución de movimientos que lo que ganan de llamativo, también lo ganan en riesgo para el usuario, y más comúnmente, para el receptor. Y mientras esto ha mostrado ser una tendencia inevitable, cuando nos centramos en una promoción como WWE, también hemos visto cómo ciertos movimientos pasan al desuso parcial o total no por estos fines de innovación, sino porque de lleno su ejecución es prohibido por la directiva, generalmente por considerarlos de muy fácil alto riesgo, algún incidente en que estos se hayan visto involucrados, o incluso por llegar a hacer alusión a algo que la empresa prefiere evitar. Sea por la razón que sea, en esta ocasión intentaremos repasar precisamente cada uno de estos movimientos, que están, o que en algún momento estuvieron prohibidos dentro del producto del gigante del entretenimiento deportivo. Les saluda una vez más Rockstar, y así, damos inicio a este video. Quizás no haya mejor forma de comenzar con este listado, que con uno de los primeros, más longevos y más fundamentales movimiento prohibido dentro de la WWE, el Pile Driver. Y es que aquel movimiento que durante la década de los 80 y los 90 destacó como uno de los finishers más populares entre los luchadores, siendo la herramienta definitiva de nombres como Paul Orndorff, Jerry Lawler, o Terry Funk, en 1997 sería el causante de una de las lesiones más infames en toda la historia del wrestling estadounidense. En la edición de SummerSlam de aquel año, Owen Hart se enfrentaría a Steve Austin, y es en el clímax de este combate cuando el menor de los Hart le aplicaría la devastadora movida a la serpiente de cascabel, pero cometiendo el error de no calcular correctamente el posicionamiento de la cabeza de este, la cual impactaría de lleno sobre el cuadrilátero, quedando inmóvil por unos momentos aunque pudiendo acabar el combate a muy duras penas. Esta lesión dejaría secuelas de por vida en el entonces luchador en ascenso, quien tuvo que despedirse para siempre de sus movimientos más ágiles, su movilidad en general se vio mermada y su carrera muy radicalmente acortada, teniendo que retirarse tan solo 6 años después a la temprana edad de 38 años por los problemas que arrastraba en su cuello, y lo peor, es que pese a todo esto su caso debe considerarse como uno afortunado, pues aquel impacto muy fácilmente podría haberlo dejado en silla de ruedas, si no es que algo peor. Mientras que la prohibición no fue inmediata, sí que desde aquel momento el uso del Pile Driver fue muy mermado dentro de la programación de la empresa, hasta que para el año 2000 prácticamente había desaparecido por completo, con la excepción de la Tombstone, la cual es una de las variantes más seguras de esta movida pues, como el usuario cae con las rodillas, queda un gran espacio entre la lona y la cabeza del receptor, que suele estar colocada al nivel de la pelvis de quien la aplica, y aún así, solo el Undertaker y Kane tenían la completa luz verde para ejecutarla. No sería hasta 2013 que por primera vez en más de una década, el clásico Pile Driver sería visto de nuevo en la WWE, con CM Punk aplicándosela a John Cena en aquel memorable combate que tuvieron en el episodio de Raw del 25 de febrero, aunque según se sabría poco después, este spot fue acordado por ambos luchadores sin el permiso ni conocimiento de la directiva, por lo que los dos recibirían una reprimenda luego del encuentro. En el glosario del wrestling hay cierto término al que se le conoce como shit drop.
Un shear drop se refiere a cuando un luchador lleva a cabo un movimiento que se supone que termina con el receptor boca arriba o en alguna posición segura, pero en su lugar la maniobra acaba con una ejecución que utiliza la cabeza o el cuello como zona de impacto. Dicho esto, uno de los shear drop más icónicos en la lucha libre no es otro que el Tiger Driver 91, popularizado por el legendario Mitsuharu Misawa, y en el cual simula aplicar un underhook powerbomb, que vendría siendo el Tiger Driver más básico y seguro, pero sin molestarse en girar por completo a su oponente, arrollándolo a gran velocidad a medio camino, provocando que este caiga en el mejor de los casos sobre la parte superior de sus hombros, y en el peor de los casos sobre su nuca o su cráneo, dando como resultado que sea el receptor quien, ya en una posición poco favorable y muy poca movilidad, deba hacer un gran esfuerzo por doblar el cuello tanto como le sea posible, con tal de evitar impactar en las áreas de más alto riesgo. Ya con esto dicho, sería entendible su prohibición en la WWE, sin embargo sí hay cierta anécdota más directamente relacionada, de la mano del luchador que en la empresa conoceríamos como Rodney Mack. Y es que apenas en su combate de debut contra Al Snow a inicios del 2003, el luchador simularía la ejecución del Tiger Driver tradicional, pero en cambio lo convertiría en un shear drop, haciendo que su oponente cayera peligrosamente cerca de su cuello. Y si bien la movida salió bien para ambos luchadores, debido a esta ejecución la directiva de la promoción se preocupó por el potencial riesgo que podría representar, por lo que no solo prohibió esta versión, sino que dio un paso más allá y vetó todas las variantes, incluyendo las más seguras, pese a que en años anteriores ya habían sido extensamente utilizadas por luchadores como Ahmed Johnson, William Regal, o Scott Steiner. A día de hoy esta prohibición parece ya no estar vigente o al menos de forma parcial, pues mientras hemos visto el Tiger Driver básico siendo utilizado por luchadores como Roderick Strong, Cesaro, Chad Gable, o Tyler Bate, inclusive el Tiger Driver 91 ha logrado hacer acto de presencia, por ejemplo de las mismas manos del ya mencionado Cesaro. En su momento, Michelle McCool logró abrirse camino y generar una muy positiva impresión en la entonces denominada como División de las Divas, gracias a su movida final, la cual había bautizado como Wings of Love. Esta consistía en una underhook facebuster, similar al pedigree, pero con la diferencia de que elevaba al receptor de forma vertical antes de impactarlo de forma horizontal sobre el cuadrilátero. Esta movida ya era conocida dentro de la división femenina del wrestling, pues bajo el nombre de Implant Buster, Awesome Kong ya la había popularizado, con la única diferencia de que mientras esta última caía con sus rodillas, Michelle lo hacía con un sentón, que combinado a que no poseía una complexión precisamente imponente, hacía que resultara aún más asombroso lo devastador que podía verse cuando ésta lo ejecutaba. Lamentablemente para ella, en el 2008 y de forma súbita la WWE le prohibió seguir realizando esta movida, obligándola a conseguir una nueva. Lo curioso de este caso en particular es que mientras la lógica indica a pensar que la razón detrás de esta prohibición pudo ser una mala ejecución por parte de la luchadora, provocándole una lesión a alguna compañera, o por otro lado que aunque esto no hubiese ocurrido aún, haya sido una decisión preventiva para potenciales accidentes, pues ciertamente mal aplicada puede poner en riesgo la cabeza y el cuello del receptor, ciertos rumores que recomiendo que se tomen como tal, dan una versión más peculiar, por decirlo de alguna forma. Y si le hacemos caso a estas malas lenguas, las Wings of Love no fueron prohibidas por el riesgo general que podría representar para los luchadores, sino específicamente porque la directiva pensó que este movimiento se veía demasiado devastador como para ser parte del arsenal de cualquiera dentro exclusivamente de su división de divas, algo que si bien no recomiendo creer a rajatabla, lamentablemente tampoco sorprendería si fuera cierto, debido a la mentalidad que se tenía para este sector del roster en aquellos años. En cuanto a McCool, se notaría una fijación de esta por no conformarse con que su movida final fuera algo menos notorio, por lo que terminaría adoptando el finisher de su entonces luchador favorito de TNA, el Styles Clash, el cual rebautizaría como el Fate Breaker, mientras que ya como nota final, al cuestionársele sobre esto al fenomenal, este afirmaría sentirse halagado por servirle de inspiración a la luchadora.
A lo largo de los años, a la WWE le ha gustado comercializar la idea de que el RK o de Randy Orton es un movimiento que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, siendo casi un eslogan el cómo los comentaristas pronunciaban el RKO de la nada, y lo cierto es que si nos ponemos a ver todas las variantes y contramovidas que Orton ha utilizado para ejecutar su icónico correr, destacando por ejemplo el invertir un chokeslam del Undertaker, un shooting star press de Evan Bourne, o un curve stomp de Seth Rollins, se podría decir que casi tienen razón. Sin embargo, una posición desde la que Randy aún tiene pendiente realizar su RKO, es desde un suplex vertical, siendo lo que coloquialmente se ha dado a conocer como el Black Crush. Esta peculiar variante del correr es más conocida gracias a Kenta Kobashi, y es conocida entre los luchadores por requerir un cierto nivel de fuerza así como una gran sincronización entre el usuario y el receptor, dado el rápido y preciso movimiento de brazos hacia el cuello que se deben llevar a cabo tan pronto el cuerpo del oponente comienza a caer. Mientras que no se sabe con total certeza la razón tras la prohibición de este movimiento, es posiblemente a esta complejidad que la WWE no ha permitido que Orton combine su RKO con un suplex vertical, aunque sí hemos llegado a ver algunas similares de parte de otros luchadores. Por ejemplo, tenemos el Truth or Consequences de R-Truth, que aunque parece que inicia como un suplex, da un giro rápido para convertirlo en un stoner, aunque este se reconoce como más seguro que el Black Crush, debido a que no requiere mantener al oponente en una posición vertical, ni que este aterrice de forma plana sobre la lona. De aquí, pasamos a una de las prohibiciones más recientes, cuando luego de usarlo para inmortalizar uno de los momentos más memorables del wrestling moderno y ganar el campeonato mundial pesado de WWE, en el evento central de WrestleMania 31, Seth Rollins recibió las instrucciones de sacar su ya característico finisher, el Curve Stomp, de su arsenal, y el mismo sería baneado de la programación. Mientras que casi todo el mundo echó en falta la movida, pues aunque por el contexto de aquel momento tenía sentido que Rollins pasara a usar el pedigree, esto no terminaba de convencer como una mejora respecto al anterior finisher. Con el paso de los meses se fueron conociendo las razones detrás de esta súbita prohibición. Para empezar, mientras que de la mano de Seth, el movimiento nunca representó un riesgo para otro luchador, además de que como el receptor tenía los brazos libres en todo momento, era relativamente fácil protegerse del impacto. Sí es cierto que un mal cálculo podría acabar en un daño devastador para el desafortunado que lo reciba. Sin embargo, en realidad este sería el menor de los problemas, pues la empresa tenía la suficiente confianza en Rollins, de que dominaba a la perfección la ejecución de esta movida. Las razones más de peso fueron, por un lado el que otras personas, principalmente niños, quisieran imitar este movimiento, que sin la conciencia, entrenamiento y maestría de un luchador como Seth, muy fácilmente podría acabar en tragedia, y por otro lado estaba cierta connotación bastante más oscura que guarda el Curve Stomp, y es que tanto su nombre como la movida en sí hacen referencia a cierto ataque en el que se coloca la cabeza de la víctima sobre el borde de una acera y se procede a pisotearla, un ataque que desde inicio de la década de los 2000 empezó a asociarse a ciertos grupos extremistas y a ciertos crímenes de odio, con los que la WWE, evidentemente no querían que se les relacionara ni a ellos, ni a su nuevo campeón máximo. Y mientras esta prohibición se mantendría durante unos cuantos años, aparentemente la directiva tendría otro cambio de pensamiento en el 2018, cuando durante su rivalidad contra Finn Balor nuevamente le darían luz verde a Rollins para que vuelva a adoptar su icónico pisotón, conservándolo como su principal finisher hasta la actualidad.